Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un rompecabezas médico que es, sinceramente, fascinante. Vamos a desgranar cómo una de las leucemias más letales conocidas por la humanidad se transformó en una de las más curables. Sí, habéis oído bien. Hablaremos de la leucemia promielocítica aguda, o LPA. Iremos siguiendo las pistas, desde los primeros síntomas en urgencias hasta los asombrosos descubrimientos genéticos que le dieron la vuelta a la tortilla por completo. Es un triunfo absoluto de la medicina moderna, y entender cómo lo lograron es una aventura intelectual increíble. ¡Vamos allá! Bueno, aquí tenéis nuestra hoja de ruta para hoy. Iremos paso a paso. Primero definiremos qué es exactamente la LPA. Luego veremos la emergencia clínica. Repasaremos las pistas morfológicas, señalaremos al culpable genético y por último llegaremos a los tratamientos y las curas. Punto número 1. Definiendo la LPA y sus conceptos básicos. A ver, para empezar con una base sólida. La LPA es un subtipo muy particular de leucemia amiloide aguda. Lo que la hace única es una firma genética súper específica. Básicamente nos encontramos con un crecimiento descontrolado de células anormales llamadas promielocitos, provocado por una fusión genética donde el gen PML se une al gen RARA. Y ojo con esto, porque esta fusión es el motor que causa todo el desastre, pero curiosamente también va a ser el talón de Aquiles que nos permita curarla. Antes de ponernos a mirar por el microscopio, hablemos un poco de a quién afecta todo esto. Fijaos, es una enfermedad relativamente poco común, representa solo entre un 5 y un 8% de los casos de leucemia mieloide aguda en pacientes jóvenes. Y cuando digo jóvenes, me refiero a adultos de entre 20 y 59 años, afectando a hombres y mujeres exactamente en la misma proporción, un 50-50 perfecto. Un dato epidemiológico bastante curioso y que los investigadores siguen estudiando muy a fondo es que siempre se observa una incidencia notablemente mayor en poblaciones de origen latinoamericano. Pasamos al punto 2, la emergencia clínica. Literalmente, una carrera contra el tiempo. Aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. El diagnóstico temprano no es solo importante, es absolutamente vital. Estos pacientes entran por la puerta con un riesgo altísimo de sufrir hemorragias letales debido a un trastorno de coagulación brutal. Normalmente nos enfrentamos a una coagulación intravascular diseminada, o CID. Para que nos entendamos, las células leucémicas liberan sustancias que vuelven loco el delicado sistema de coagulación de la sangre. Si nos interviene rapidísimo, el desenlace puede ser fatal en cuestión de días o incluso horas. Entonces, ¿cómo lo detectamos a tiempo? Bueno, los análisis de laboratorio son nuestras primeras grandes pistas. A menudo vemos una bajada de glóbulos blancos, aunque a veces en ciertas variantes pueden subir. Pero las alarmas rojas saltan de verdad con los marcadores de coagulación. Vemos tiempos de coagulación larguísimos, los niveles del dímero D se disparan, lo que indica que los coágulos se están rompiendo y el fibrinógeno cae en picado. Cuando un equipo médico ve todos estos números juntos en una analítica, saben perfectamente que se enfrentan a una verdadera emergencia. Sección 3. Pistas morfológicas. Lo que vemos bajo el microscopio. Y aquí tenéis la prueba visual. Fijaos bien en estas células, porque son inconfundibles. Tienen unos núcleos súper característicos, bilobulados, que en medicina a menudo se describen con forma de núcleo de manzana, pero lo que realmente confirma las sospechas son esas inclusiones en el citoplasma. ¿Veis esos bastones? Son bastones de Auber, pero no hay uno o dos sueltos. Están intensamente agrupados y apilados a lo bestia, como si fueran un haz de leña. De hecho, en la terminología clásica, a estas células se las conoce como células fagot, que significa precisamente eso, un haz de leña. Es el sello de identidad indiscutible de esta enfermedad. Pero cuidado porque la leucemia a veces es muy traicionera y tiene la capacidad de disfrazarse. Si comparamos la variante clásica hipercelular a la izquierda, llena de esos gránulos que acabamos de ver, con la variante microgranular a la derecha, la cosa cambia. Esta última oculta sus gránulos porque son diminutos, de tamaño submicroscópico. A primera vista, alguien podría confundirla con otro tipo de leucemia, pero si prestamos mucha atención, todavía podemos identificar esos núcleos bilobulados delatando la patología. Reconocer esto es fundamental, sobre todo porque esta variante suele presentarse con los glóbulos blancos por las nubes. Vamos a la sección 4, el culpable genético, entrando a nivel molecular. Vale, ya tenemos a nuestro sospechoso visual, pero para entender el crimen del todo necesitamos al culpable genético. Y esta imagen es una pasada. Es un estudio FISH que captura el momento exacto en el que pillamos al culpable. Las señales fluorescentes nos muestran un intercambio de material genético, una translocación entre el cromosoma 15 y el 17. Este error genético crea la oncoproteína PML/RARA. Imaginaos a esta proteína como un dictador microscópico, bloquea completamente la capacidad de las células para madurar y las obliga a multiplicarse sin control.
Ahora, es súper importante hacer una distinción vital aquí. En el 95% de los casos tenemos la mutación clásica TD15-117, la cual, por suerte, responde de maravilla a las terapias estándar. Pero hay un pequeño porcentaje, alrededor del 5%, que presenta variantes, como la fusión ZBTB16. Y esto no es un detalle menor. Estas variantes no solo lucen distintas bajo el microscopio, ya no vemos esos impresionantes haces de bastones de Auer, sino que responden fatal a los tratamientos habituales. Identificar exactamente a qué mutación nos enfrentamos cambia las reglas del juego por completo. Y llegamos a la mejor parte. Sección 5. Tratamiento y curas. ¿Cómo rompemos el bloqueo? Aquí es donde la ciencia médica brilla con luz propia. El tratamiento actual es una auténtica obra maestra. Primero, administramos ATR, que básicamente es un derivado de la vitamina A. Luego, lo combinamos con trióxido de arsénico, que hoy en día es el estándar de atención. Y un apunte interesantísimo, la quimioterapia de toda la vida se deja en el banquillo y solo se añade para pacientes de alto riesgo. Juntar el ATR y el arsénico es como introducir la llave perfecta en una cerradura. Desactiva la proteína mutante, levanta el bloqueo celular y de repente obliga a las células leucémicas a madurar de una vez y morir de forma natural. Es alucinante. Y gracias a esta genialidad, a esta idea de atacar el mecanismo molecular exacto en lugar de bombardear el cuerpo con una toxicidad brutal, hemos conseguido algo histórico. Hablamos de una tasa de curación superior al 90%, más del 90% para una emergencia que antes era rápidamente fatal. Sin lugar a dudas, es uno de los mayores exitazos en toda la historia de la oncología. Lo cual nos deja con una reflexión final espectacular. Si hemos sido capaces de diseccionar esta leucemia, entender su engranaje genético exacto y diseñar una cura tan elegante, ¿qué otros misterios genéticos tenemos ahí fuera esperando a ser descubiertos? ¿Cuántas otras patologías incurables podríamos transformar en enfermedades manejables? Las respuestas están ocultas en el código y solo tenemos que seguir analizando los datos para dar con ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos vemos en la próxima.